Buenas, estamos en este nuevo episodio de Nadie al Volante, en esta entrevista especial. Como ya han visto en redes, estamos hoy con Mario Mariscotti. Bueno, es un honor para nosotros tener a este invitado del día de hoy. Ya habrán visto mucho de su trayectoria, muchísimos galardones, por decirlo de alguna manera. Bueno, 80 años, doctorado en física, también profesor, ha recibido premios, el premio Konex en el 83 y en el 2003. Buenos días, Mario. Buenos días. ¿Facundo o Juan? Facundo soy yo y Juan es el Facundo. otro. Ok, Facundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Bueno, este, Este, Primero que nada, para preguntar, digo, ¿cómo lo lleva la cuarentena ahí en Argentina? a mí bien. En realidad, yo tengo mi oficina en el sótano de mi casa. Yo tengo una pequeña empresa que se llama Tomografía de Hormigón Armado, sociedad anónima, y trabajamos acá. Este, El único problema, de manera que a mí no me ha cambiado mucho la vida en ese sentido. Lo que sí, por supuesto que el trabajo de esta empresa consiste en ir a los puentes o a los establecimientos industriales o inclusive casas de departamento a sacar radiografías de las estructuras de hormigón. Y claro, para hacer eso hemos tenido un parate ahora. Así que eso me tiene un poquito preocupado porque, bueno, como todas las empresas, digamos, si no tenemos trabajo, no tenemos ingresos, no podemos pagar los sueldos y esa es la preocupación más grande. Por lo demás, bien, digamos, la familia por suerte está bien. Parece ser que la cantidad de contagiados acá no es muy grande. ¿Cómo les va a ustedes? Bueno, acá en Uruguay actualmente hay 600, si no me equivoco, son cerca de 600 positivos. Hay 300 y pico recuperados y hay una diferencia ahí entre los que están cruzando ¿cómo es? La enfermedad. Y 10 creo que es en, ¿cómo es? En CTI y llevamos, creo que si no es 15 fallecidos. Y nuestro Ah, departamento que venía zafando ya, por desgracia, está empezando a brotar acá. ah, ah, qué lástima, pero de cualquier manera muy pocos. Sí, dentro O de sea, todo estamos, es una situación controlada. Bueno, y en mi opinión diría que Uruguay viene bastante bien, por decirlo de alguna manera, pero bueno, sí. esperemos que nunca pase a mayores. Bueno, y tienen cuarentena ahí, están todos Sí, encerrados en no las casas. obligatoria, Ajá, exacto, digo, no obligatoria, pero bueno, se espera que la gente lo cumpla por el bien de cada uno y el resto Claro. directamente, y bueno, todo el protocolo de higiene que hay que tener. claro, claro. Pero la economía continúa, digamos, los restaurantes, los cines, los kioscos. Hay algunas cosas que se mantuvieron, o sea, al no haber esa cuarentena obligatoria, hay gente que sigue saliendo a trabajar. Las cosas grandes como los shoppings no están abiertas, hace ya desde el 13 más o menos, las escuelas tampoco, liceos y colegios tampoco, Ah, educación secundaria y terciaria tampoco. ah, Y justamente ayer, en el centro de Montevideo, eh, se reabrió gran parte de los comercios pequeños, digamos, para empezar a mover un poco las cosas. Y digamos que en el interior del país donde no habían casos o ya no hay, ahí la gente, digamos, que sigue llevando más normal su vida. O sea, hay cosas cerradas, más grandes, pero las chicas siguen. Sí, por lo general las ah, pymes siguen trabajando porque es la que tienen. ajá, claro, claro. Bueno, muy bien. ¿Ustedes querían conversar sobre algo en particular? Sí, bueno, Que- ya antes de quizás adentrarnos en lo que es tu carrera como físico y todo lo que conlleva, primero que nada, digo, bueno, vos naciste en Buenos Aires, en el 39, ¿no? sí, Y, y exactamente.
O sea, digamos que, aunque eras chico, pero quizás tenías conocimiento de la familia, ¿verdad? De que transcurriste tu infancia junto con los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, sí, No sé si hay algo que nos puedas así contar al fue. respecto. Am, bueno, la verdad que yo no lo, digamos, la guerra mundial terminó cuando yo tenía 5 años, de modo que nosotros no sufrimos ninguna percance, digamos, directo de la guerra, este, y, y con 5 años la verdad que mucho no la podía vivir. Eh, Después, bueno, después en el año 46 ya empecé con la escuela primaria y, y, y bueno, ya la guerra había terminado, ¿no es cierto? Después fueron pasando los años. am, a mí me gustaban mucho los autos de carrera y, de cierto modo, me hubiera gustado ser corredor de Fórmula 1, no, perdón, de turismo de carretera más bien. Lo vivía con mucha intensidad. No sé si ustedes del Uruguay, pero nosotros de chicos seguíamos con la radio. Por ejemplo, en el año 48 se desarrolló ese gran premio de turismo de carretera de América del Sur, que fue desde Buenos Aires hasta Caracas, y que Oscar Gálvez lo ganó de punta a punta hasta los últimos 30 kilómetros y ahí tuvo que abandonar. Pero fue toda una épica, una epopeya que nunca dejó de hacerme vibrar un poco, ¿no? Lo cierto es que cuando me tocó decidir qué carrera tenía que seguir, se me estaba como cantado que tenía que ser ingeniero mecánico. Así que entré a ingeniería, pero de alguna manera ya en el secundario me había picado el bichito de la física y pasó una cosa un poco extraña, que cuando estaba terminando primer año de ingeniería, un compañero se me acercó y me contó que él iba a ir a estudiar matemáticas. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Y dónde se estudia eso? Y me dijo en la Facultad de Ciencias Exactas. Y yo no, hasta ese entonces no sabía que había una Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Cuando me enteré de eso, inmediatamente de un día para otro dije, yo me voy a estudiar física. Eh, Trato de recordar a veces cómo fue ese proceso, digamos, de cambio tan abrupto, pero no lo puedo reconstruir, digamos. Lo cierto es que así fue y me pasé de carrera y me fui a estudiar física y bueno, no sé, ¿ustedes quieren que les cuente un poco mi trayectoria o quieren hablar de otra cosa? Sí, bueno, nosotros vamos a ir yendo, tenemos más o menos algunas preguntas previstas, y eso era algo que nos interesaba también, bueno, cómo había sido por qué habías querido ser físico, si siempre había sido así, bueno, es muy interesante lo de que el tema de los autos de carreras también fue algo que al principio te hubiese gustado ser, digamos, o sea, piloto, Sí, que inclusive es como que no hay una conexión, podría haber, ¿verdad? Pero digo, no hay una conexión en sí, o lo de ser piloto y físico, ¿verdad? sí, sí, Este, sí. Nosotros nos gustaba la mecánica. Con mi hermano, ya de chicos, bueno, de jóvenes, digamos. Cuando yo tenía 16 años nos compramos el primer Forte y lo arreglamos y después eventualmente lo vendimos. En el interín corrimos algunas carreras, volcamos, nos salvamos la vida, y después de venderlo a ese primer Forte nos compramos otro y hicimos lo mismo, lo arreglamos, lo vendimos, compramos un tercero, en fin, y con eso, eso fue un entrenamiento en mecánica de automóviles bastante interesante porque los Fortés se prestaban mucho, ¿no? Eran tan sencillos, tan simples que uno podía aprender muy bien y ese tipo de cosas me gustaba mucho. Pero efectivamente, la física estaba por ahí también. En el secundario me acuerdo que me gustaban las clases de física, inclusive yo estaba en un internado, el Liceo Militar General San Martín, y nosotros a la tarde, después de las 6 de la tarde, teníamos lo que se llamaban las horas de preparación. O sea, eran las horas que íbamos al aula
a preparar las tareas, digamos, para el día siguiente. Y, y, en- y muchas veces en esos tiempos, en esas horas, yo le daba clase a mis compañeros, digamos, algunas cosas que no entendían muy bien, entonces de manera que me iba, me gustaba. En fin, la cuestión es que pasé a física y ahí, bueno, me fue bastante bien cuando terminé. Después obtuve una beca para ir a Estados Unidos. Gracias, justamente aprovecho para hacer un homenaje a mi profesor de física nuclear, que se llamaba Carlos Alberto Malman. El, es el papá de Francis Malman, que tiene cierta conocimiento popular, digamos, por la cocina, ¿no es cierto? Francis Malman. Pero el papá fue mi profesor de física nuclear, una persona muy, muy respetada, admirada, y justo acaba de fallecer el domingo. Así que a los 91 años. En fin, y gracias a él yo fui a parar a un laboratorio en Estados Unidos y ahí tuve la oportunidad de hacer algunos trabajos que me dieron cierto prestigio, me ayudaron a ser más conocido. Después volví a la Argentina. En la Argentina ayudé a construir un acelerador eh, de iones pesados, un acelerador de partículas que es el más grande del hemisferio sur. Es el proyecto del acelerador Tandar, que está acá en Buenos Aires. Después fui director de investigación y desarrollo en la Comisión de Energía Atómica, un área tenía 1.500 personas, 200 grupos de investigación en Bariloche, en Buenos Aires, en Ezeiza, Constituyentes. Tenía cinco centros atómicos. Era una tarea muy interesante en tiempos un poco difíciles, pero lo mismo fue muy interesante. Y después fui presidente de la Academia de Ciencias, fui presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, en fin. Y después, bueno, después creé esta empresa que les comentaba al principio, se llama Tomografía de Hormigón Armado. Lo que hacemos es estudios de estructuras de hormigón armado usando rayos gamma, o sea, es una aplicación nuclear. Así que en eso estoy, en estos días, sí. Bueno, muy, muy interesante, fascinante todo lo que nos contabas. Y vuelvo atrás en algo puntual que tú habías mencionado, que le dabas clases a tus compañeros en algunas cosas, ¿verdad? Sí. Y después que más adelante tú sos profesor de la Universidad de Buenos Aires, Ah, sí, sí, ¿siempre hubo un interés por la docencia o fue algo que, bueno, sí. surgió? No, sí, siempre me gustó la docencia, me gustó. De hecho, lamento que hoy día, por ejemplo, no la ejerzo demasiado, digamos. Doy algunas clases, pero pocas. Este, pero sí, 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 dar clases me gusta mucho. Y efectivamente, me olvidé de mencionar, pero cuando yo volví a Estados Unidos, se abrió un concurso internacional en la Universidad de Buenos Aires, después de la hecatombe del año 66, esa famosa noche de los bastones largos, como se lo conoce, que tantos renunciamos a la facultad en ese momento. Después, en el año 70, se volvieron a abrir concursos y yo me presenté ahí, gané el concurso de profesor titular y entonces ahí volví a dar clases y, bueno, di clases de física nuclear justamente y lo disfruté mucho. En ese momento, a la vez que estaba como profesor en la facultad, hacía experimentos en la Comisión de Energía Atómica, ya que en la Comisión de Energía Atómica había un sincrociclotrón, que era ya medio obsoleto, pero de cualquier manera le sacamos el jugo. Y yo tenía la ventaja de que, como era profesor, podía elegir a mis mejores alumnos e invitarlos a unirse al grupo de trabajo, así que tuve estudiantes excelentes y que obviamente son
son la materia fundamental para que un grupo de trabajo prospere y haga buenos trabajos. Nosotros tuvimos mucho éxito con esa máquina que, como dije, ya estaba obsoleta en el año 73. Del 73 al 79 más o menos estuvimos sacándole jugo con un proyecto de investigación particular que después tomó vuelo en el resto del mundo, a pesar de que la máquina era viejita, pero fue muy, muy interesante. Estudiábamos los estados así llamados rotacionales de cierto tipo de núcleos y sacamos muchos datos, muchos frutos. Claro. Antes de entrar en materia sobre su libro El secreto atómico de Huemul, a mí lo que me llama la atención es cómo una persona tan orientada a la ciencia decide hacer un trabajo dentro de todo científico, pero más orientado a la historia. Sí, es una buena observación esa. Tal vez a mí también me llama la atención, pero lo cierto es que todo pasó porque, bueno, yo obviamente como físico tenía mi vinculación. Después cuando fui director de investigación y desarrollo más adelante, en el año 84, ya el Centro Atómico Bariloche dependía de mí. Pero en aquella época, en el año 76, cuando empecé con el tema del libro, este, no, solamente era jefe del departamento de física en la CONEA en Buenos Aires, pero tenía mi relación con todos los colegas de Bariloche. Pero además de eso, la familia de mi señora tiene una propiedad, una casa que está justo enfrente de la isla Huemul. De modo que, perdonen, cuando estábamos pasando un verano ahí en el año 76, recuerdo que después de almorzar no tenía mucho que hacer y me puse a mirar la isla Huemul y a pensar, dije, realmente todo ese proyecto que hoy día entonces, digamos en el 76, si uno era peronista, se sentía obligado a defender ese proyecto, que había sido un proyecto de Perón, y si era antiperonista se veía obligado a denostarlo. Pero lo cierto es que uno veía que nadie sabía bien qué era lo que había pasado ahí. Entonces se me ocurrió, para, para aprovechar las horas de vacaciones, ir a verlo a un profesor Gaviola, que en ese momento estaba retirado, pero que vivía cerca, por ahí cerca, y lo fui a ver y bueno, y me resultó muy interesante hablar con él. Había sido profesor mío años antes y, y ahí empecé. La verdad es que realmente a veces he dicho esto en conferencias, charlas, que la gente me pregunta, eh, hacer investigación histórica, bueno, es un tipo de investigación, de manera que tiene algo que ver con algún punto de contacto con la investigación en física nuclear, digamos. Ambas cosas son investigadas. Pero hay una diferencia interesante, y es que cuando uno estudia protones y neutrones, por decir de alguna manera, el núcleo atómico, componentes del núcleo atómico, bueno, uno hace mediciones y cuando está uno descubriendo nuevas cosas, en general las mediciones vienen con errores y demás, y bueno, pero más allá de los errores, el resultado siempre es el mismo. Digamos, los protones y neutrones cumplen con las leyes de naturaleza que son universales y son, por ahora entendemos que son constantes, mientras que en la investigación histórica no, porque ahí el objeto de estudio es el ser humano, y el ser humano está sujeto a sentimientos y sensaciones, dolores de cabeza, dolores de panza, en fin, sentimientos de todo tipo. Entonces, los testimonios, cuando uno mide, cuando uno obtiene información de una persona, no siempre son los mismos si uno repite el experimento. Y además, los recuerdos a veces son medio borrosos, entonces uno tiene que ir a confirmar datos en documentos. En fin, quiero decir en breve que la investigación histórica tiene sus puntos de contacto con la investigación científica dura, digamos, pero tiene además sus matices
que le prestan casi diría mayor interés. La cuestión es que me enganché con ese tema, digamos, trabajé mientras por supuesto hacía mis trabajos de física nuclear y de administrador de la ciencia, porque como dije era jefe de departamento de física, este, pero y también llevamos adelante el proyecto Tandar, que era otra tarea importante, pero de noche y fines de semana y vacaciones usaba para indagar, para buscar datos, para entrevistar gente. Fue muy interesante, muy interesante. Y también, bueno, terminé, finalmente fueron 8 años de investigación histórica y 4 de escritura del libro. Digamos, todo hecho, como dije, fuera de hora, ¿no? Me acuerdo que el libro lo escribía después de cenar a partir de las 11 de la noche, con una maquinita de escribir. Trabajaba hasta las 2 de la mañana. Al principio ponía una hoja en blanco en la máquina de escribir y no sabía cómo empezar. Después me iba embalando y cuando llegaba a las 2 de la mañana ya iba bastante embaladito, pero claro, tenía que ir a dormir un poco porque a la mañana tenía que seguir con las otras tareas. Muy interesante. Claro, algo que me llama la atención es que usted hace ese paralelismo con los errores de medición que se suelen dar en la investigación científica, con a veces el sentimentalismo que nosotros le ponemos a las cosas y que muchos historiadores recalcan en sus obras que tratan de que saben que la objetividad en sí es imposible, pero tratan de hacer lo más de sí para lograrla. Sí, exactamente, sí. Sí, Y, sí. y si no le importaría, ¿nos podría comentar un poco para los espectadores que nos están escuchando de qué se trata su libro? Sí, cómo no. Em, el libro tiene que ver con un proyecto que tuvo lugar en Argentina entre el año 48 y 52. Todo empezó con un ingeniero aeronáutico que era capaz, que vino a la Argentina y fue el diseñador y fabricante de un avión supersónico Pulqui 2, que fue una cosa buena. Pero él antes de venir a la Argentina se había encontrado fugazmente con un señor que se llama Ronald Richter, y que lo convenció de que sabía cómo propulsar aviones con energía nuclear. Y cuando vino a la Argentina le recomendó a Perón de que lo tomaran a Richter. Y Richter vino a la Argentina en el año 48, habló con Perón, le dijo: yo puedo producir energía atómica barata mediante el método de la fusión en lugar de fisión. La fisión es el proceso que utiliza uranio, un núcleo más pesado, el elemento más pesado que existe en la naturaleza, y mientras que la fusión es lo que da lugar a la bomba de hidrógeno, digamos, la bomba H, y es un método en donde justamente usa hidrógeno como elemento combustible. El hidrógeno es el elemento Más más, liviano. el más liviano, sí, más abundante de la naturaleza, de manera que producir energía mediante el método de la fusión es realmente una panacea, y hoy día no se ha conseguido todavía. Lo único que se ha conseguido es hacer bombas atómicas, pero bombas de hidrógeno, pero no la fusión nuclear controlada como fuente de energía. Todavía no se ha conseguido. Pero eso fue lo que Richter le prometió a Perón en ese momento. Perón se entusiasmó, le dio medios. Richter finalmente terminó en esta isla hermosa, en medio del lago Nahuel Huapi, en las cercanías de Bariloche, y se puso a trabajar ahí, pero fueron locuras tras locuras, digamos. Y poco a poco, bueno, debo decir, el 24 de marzo del 51, Perón hizo un anuncio urbi et orbi sobre que se había obtenido éxito en producir energía atómica a escala técnica, pero controlada mediante el método de la fusión. Eso era todo falso, digamos. Richter se equivocó, en fin, hizo un montón de macanas. La verdad que sus conocimientos de física después se demostró que eran muy, 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 muy limitados. Aparte era una persona fantasiosa. Yo tuve la oportunidad de hablar con él, fue muy, muy interesante, realmente fascinante hablar con él, ¿no? Bueno, lo cierto es que finalmente todo eso terminó en un fiasco muy duro para el gobierno de Perón.
Como dije, terminó en el año 52, pero mientras tanto, el gobierno creó la Comisión Nacional de Energía Atómica en Buenos Aires, y, y eso se hizo bien. Eso fue una institución que empezó a tomar, a incorporar gente joven y buena, bien seleccionada, y gente no tan joven, pero también muy buena. Y un aspecto a destacar es que la persona que estaba a cargo en ese momento, que era el almirante, el capitán de navío Iraola Goitía, fue y le dijo a Perón: vea, no hay físicos, no hay buenos físicos peronistas, pero tenemos que poder usar de la capacidad y el talento de los que no son, y así que le pido a usted esta autorización para contratar a tal y tal. Y Perón le dijo: sí, sí, cómo no, adelante. Así fue que el ingeniero Galoni y sobre todo el profesor Sábato, Jorge Sábato, ingresaron a la CONEA. Y bueno, Sábato en particular tuvo una influencia extraordinaria, porque fue el que comenzó toda la tarea y la actividad de metalurgia científica, digámoslo así, que es fundamental para la parte de la energía nuclear, para todo lo que tiene que ver con los elementos combustibles de los reactores. De manera que Sábato tuvo una influencia muy grande en el desarrollo nuclear argentino. Y bueno, y así que de una experiencia mala surgió todo esto bueno. Y hoy día el libro me ha dado muchas satisfacciones, ya vamos por la 5ª edición. Pero además, tal vez si le interesa a alguien, el libro se puede conseguir en Amazon, tanto en versión española como en versión inglesa. En Amazon el libro se llama El secreto atómico de Wemul, en inglés se llama The Atomic Secret of Wemul Island. Así que se puede conseguir si a alguien le interesa. Para mí ha sido muy satisfactorio, porque yo escribí este libro, como contaba recién, con bastante esfuerzo. En algunos momentos decaía mi entusiasmo y me parecía que todo lo que estaba haciendo no valía la pena, pero finalmente salió a la luz, y después con el tiempo me dio muchas satisfacciones, porque la gente en general tiene reacciones extremadamente positivas acerca del libro, de lo que se cuenta ahí, de cómo está escrito. Así que ha sido un motivo de satisfacción, mucha satisfacción. En realidad en este momento estoy con un poco de inquietudes y recogiendo testimonios para, por ahí eventualmente, si me da el cuero, digamos, escribir una historia sobre tiempos más modernos de la CONEA y sobre todo de INVAP. INVAP es un hecho bastante singular en la historia de la tecnología argentina. No sé si les suena para algo, pero INVAP es un desprendimiento de la CONEA, es una sociedad del Estado que ha construido reactores en todo el mundo. El más importante fue el de Australia, después ahora está construyendo otro en Holanda, en Egipto, en Argelia, en Perú. Ha construido radares, ha construido satélites, en fin, es realmente una empresa de tecnología de punta en la Argentina, orgullo nacional, y eso fue un desprendimiento de la Comisión de Energía Atómica. Claro, algo Bueno, que, de lo que usted nos comentó, algo que me llamó la atención fue de que tuvo la oportunidad de hablar con Richard. sí, sí. La entrevista con eso me costó encontrarlo. Richter no tenía teléfono, en aquella época no había muchos teléfonos en Argentina, y me costó bastante, pero al final lo encontré. Tuve oportunidad de hablar con él. De entrada fue muy agresivo conmigo, porque yo le dije que era de la Comisión de Energía Atómica. Claro. En aquel entonces era jefe de departamento de física, y él estaba muy enojado con todo lo que era Argentina y el gobierno y la Comisión de Energía Atómica. Pero resulta que yo, entre tantas averiguaciones que hice, había conseguido dar con la dirección del que había sido el profesor de Richter en Praga en 1935. Todo eso fue también una investigación en sí misma bastante interesante. Lo cierto es que gracias a ese contacto me había enterado poco antes de verlo a Richter.
Yo lo vi a Richter en agosto del 79. En julio del 79, ese profesor, ex profesor de Richter, había fallecido. Y yo contaba con esa información de último momento, digamos así. Y así fue que cuando Richter se puso muy agresivo, en fin, y no quería hablar, y qué sé yo, en un momento dado yo le dije, vea, usted sabe que su profesor acaba de fallecer, y eso le impresionó mucho, ¿no? Dijo, ¿y usted qué sabe de mi profesor? Y no, le digo, bueno, yo sé. ¿Y cómo sabe que falleció? ¿Y cómo? Y bueno, entonces ahí se cambió por completo, y entonces empezó a ser como amigo, ¿no? Se puso más amable, y ya cambió de tono totalmente y me empezó a hablar y a comentar cosas y qué sé yo, y inclusive hasta se puso un poco paternal, me dijo que tenía que tener cuidado de estar averiguando estas cosas porque mi vida corría peligro, en fin, tenía un poco de paranoia. Claro. Pero lo más interesante de la entrevista con él, que duró un buen rato, fue que en un momento dado él me dijo, porque mi secreto, y le dije, ¿cuál es su secreto? Y me dice, no, bueno, no se lo voy a contar. Bueno, está bien, usted es una buena persona, se lo voy a contar. Entonces me hace toda una explicación de algo que yo ya conocía, digamos, porque, en fin, está en algunos trabajos, sobre todo el informe de Balseiro, después de haber visitado la isla como miembro de la comisión investigadora que fue a la isla en el año 52 y que fue el motivo por el cual el proyecto se terminó, ¿no? Justamente, principalmente el informe de Balseiro. Bueno, la cuestión es que yo conocía un poco cuáles eran las ideas de Richter. Él me explica, y me hace una explicación de cuál era el secreto de él y demás, con mucha contundencia, con mucho convencimiento, con mucha eh, seguridad, aplomo, fantástico, digamos, como. Y cuando termina, yo le digo, pero usted sabe que eso está mal, por tal y tal razón. Y ahí me dice, sí, tiene razón, pero mi secreto es otro. Y eso me llamó mucho la atención, nunca me lo voy a olvidar, porque después de tanto aplomo y tanto convencimiento, que yo le diga que está equivocado, y él me lo acepta sin problemas, Claro. sin ponerse colorado, sin buscar excusas, sin buscar otra vuelta. Y lo notable es que después me cuenta el segundo secreto, que era todavía más estrafalario que el primero, de manera que cuando terminó de contestarme el segundo, de vuelta le dije, vea, eso está mal por tal razón. Sí, tiene razón. Y bueno, y así siguió, de manera, el tipo era una cosa increíble, la verdad que y después se hizo tan amigo, digamos, que me dijo, bueno, tenemos que seguir esta conversación. Y yo digo, sí, bueno, cómo no, ¿cómo quiere que hagamos? Usted no tiene teléfono. Bueno, pero yo lo puedo llamar, me dice. Bueno, le digo, ¿me quiere llamar a mi casa de noche, cuando termino de trabajar en la CONEA, en la Comisión de Energía Atómica? Y dice, no, tiene que ser durante el día porque tengo que ir a un locutorio, qué sé yo, tengo que ir a buscar un teléfono público. Y le digo, bueno, pero entonces me tiene que llamar a la CONEA, a la comisión. Y me dice, sí, pero lo voy a llamar con nombre falso. ¿Qué nombre le parece que pongamos? Y yo le dije, y bueno, use el nombre de Ehrenberg. Ehrenberg era un colaborador de él que estaba en Bariloche. Ah, bueno, macanudo. Y lo notable es que me llamó un día. Yo le dije a mi secretaria, le digo, mire, este señor va a llamar, así que esté atenta, qué sé yo. Pero en realidad, bueno, justo me llamó un día que era anterior a que yo viajaba a Estados Unidos para hacer unos experimentos. Y así que le dije a Richter, bueno, qué gusto de que me llame, en fin, bla, bla, bla. Pero le digo, justamente mañana me estoy yendo por un mes, así que a la vuelta en todo caso. Bueno, lo cierto es que después yo volví a ir a la casa de él un día, no recuerdo muy bien, pero él no estaba y tuve la oportunidad de hablar con la señora, ¿no? Pero lo cierto es que con el tiempo yo empecé a tener mis reservas acerca de seguir cultivando, por decirlo de alguna manera, una amistad con Richter, porque yo sabía que era loco, en fin, que cuando terminara escribiendo un libro, el libro no iba a ser muy favorable. Este, y,
y entonces me daba no sé qué, que hacernos demasiado amigos, ¿no? Como que Claro, por ahí me iba a quitar como libertad como esa de acción traición. y pensamiento. Sí, claro, para no parecer como un traidor o Y no sé qué. usted, Muy feo. y usted Así piensa que no, no lo que, vi más. y usted piensa que Richard logró llegar tan lejos con sus ideas gracias a ese complejo casi mesiánico que podríamos decir que tenía Perón. Sí, sí, en buena medida sí, claro. Perón se entusiasmó mucho con lo que este señor le decía. Este señor era muy convincente, ¿eh? Voy a decir que si uno no sabía física era capaz de convencer a cualquier cosa. El brigadier Ojeda me contó con mucho detalle esa primera entrevista de Perón con Richter en agosto del 48 y la verdad que el tipo usaba analogías impresionantes que se los convenció, pero de punta a punta. Además era inescrupuloso, así como no tenía ningún problema en decirme a mí sus secretos y después aceptar que estaba equivocado, no tenía ningún tipo de, digamos, de mecanismo psicológico de control, digamos, o sea, él podía decir cualquier cosa sin problema. Así fue como Claro. lo convenció a Perón de que había tenido éxito y demás. Bueno, Perón se sintió convencido por él sin duda, y bueno, y Perón por otra parte no contaba con asesoramiento de científicos porque había una, había una comunidad científica de físicos en particular en la Argentina bastante potente en ese momento. La Asociación Física Argentina se había creado en el año 46 y no era que no hubiera físicos, pero eran todos antiperonistas. Entonces Perón no podía acudir a ellos, digamos, y se valió del asesoramiento, digamos, de gente que no tenía preparación. Lo Entonces que, agarró viaje y claro, para él le parecía que imagínense, si en la Argentina podía cumplir con ese sueño de energía atómica, bueno, Argentina pasaba al frente. Bueno, lo que en fin. realmente llama la atención es como que usted comentaba en el libro que Gaviola tenía planes eh, muy sólidos, como por ejemplo traer a Heisenberg a la Argentina, ya casi consolidados, y Perón se decantó por seguir el sueño de Richard, básicamente. Sí, sí, exactamente. Lo de Heisenberg fue un poquito antes que viniera Richter acá. Fue justamente ese profesor Gaviola que yo mencioné antes, que tenía mucho impulso, muchas ganas de hacer cosas, una, una cruzada civilizadora, digamos, en cuanto a lo científico. Entonces, después de la guerra, se dio cuenta que había algunos científicos alemanes de primera línea, como Heisenberg, que estaban presos, básicamente estaban impedidos de hacer investigación. Entonces dijo, esta es la oportunidad argentina. Y entonces lo invitó a Heisenberg y logró que Heisenberg aceptara venir a Argentina. Y en cuanto Heisenberg aceptó venir a Argentina, un periodista de la CIA, en realidad, según pude conocer más tarde, escribió un artículo feroz acusándolo a Gaviola y a Guido Beck de estar trabajando para la bomba atómica de Perón. Y todo era basado en esa invitación a Heisenberg. Nada más alejado de la realidad. Gaviola y Beck no querían saber nada con los militares metidos en la ciencia, pero ese artículo hizo muchísimo daño. Y mientras tanto, bueno, es como que Perón no sé si se habría enterado o no de esta iniciativa de Gaviola, pero en realidad había un general que estaba muy cercano a Gaviola, que también era muy progresista y el general Sabio había sido responsable de la creación de fabricaciones militares, que impulsó la industria pesada en Argentina, que se interesó muchísimo por el proyecto de Gaviola. Y y lo impulsó. Todo esto que estoy contando es del año 46, 47, pero se ve que ese eco, digamos, que tuvo internacional, que tuvo la invitación a Heisenberg, pateó en contra. Claro. Hubo otros factores, pero lo cierto es que todo eso lamentablemente quedó en la nada y mientras tanto, pum, llegó al país Richter y bueno, Realmente pasó lo que pasó. uno empieza a ver cómo se comportaba Richard desde que construía una cosa y porque tenía un error en lugar de repararla hacía hacer de vuelta, realmente como para perder el tiempo y malgastar recursos.
¿Y usted qué piensa cuál era el verdadero objetivo de Richard? ¿Capaz que desestabilizar y vivir del Estado, hacerle daño a Argentina, o simplemente era una persona loca que logró engañar a tanta gente? Él era un fantasioso, digamos, y en realidad yo creo que él no estaba detrás de la plata, él estaba detrás de la gloria. Él quería, él tenía el sueño de ser un Heisenberg o ser un Fermi o ser un Oppenheimer o ser un Einstein, digamos, llegar a la cumbre de la física mundial. Creo que eso era lo que lo movilizaba. Y de hecho es increíble, pero él cuando, mientras estaba en Huemul, estaba en medio de este proyecto donde el gobierno argentino, Perón en particular, había apostado tanto y le daba a él todos los medios que requería y demás, y atendía sus pedidos enloquecidos, él estaba negociando con la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para ganar un contrato en Estados Unidos. Era de locos, de locos. Pero él, yo estoy convencido de que eso es lo que él quería. Él quería, estaba detrás de la gloria, digamos, de tener así un nombre, en fin. Vaya a saber, son cosas de la psicología, ¿no? Claro, porque algo También que otro aspecto, sí. también llama la atención es la poca ética científica que tenía en cuestión de ampararse tanto en el secreto y, por ejemplo, no querer repetir experimentos cuando... Desde ya, claro. Por supuesto, sí, eso era básico, ¿no? No, no, el tipo era un atorrantón, digamos, era increíble, ¿Y increíble. usted cree que toda esta historia se mantuvo por mucho tiempo en, no sé si secreto, pero más que nada oculta por tintes políticos? Como dije, cuando empecé con el tema de esta investigación que fue en el año 76, en ese momento eh, nadie realmente sabía bien qué había pasado. Y uno hablaba con una persona, si era peronista, decía que sí, ese proyecto había caído por los malditos gorilas antiperonistas y qué sé yo. Y si uno hablaba con un antiperonista, decía ese proyecto es una porquería. Pero en realidad nadie sabía bien qué había pasado. Cuando yo terminé el libro es increíble porque cuando tenía uno de los manuscritos preliminares, un muchacho, me acuerdo, un muchacho joven vino de la Comisión de Energía Atómica, que lo había mirado, me vino a ver y me vino a incriminar diciendo que ustedes, si leyeron el libro, saben que el libro, yo hice un verdadero esfuerzo por ser lo más objetivo posible, digamos, y creo que en buena medida lo he conseguido, digamos. El libro no es antiperonista, pero por supuesto es muy crítico, denuncia en forma muy clara que ese proyecto estaba mal. Este, bueno, pero este muchacho joven, me acuerdo, peronista rabioso, me vino a incriminar y decir que yo iba a tener consecuencias graves por escribir algo que era contrario a Perón y demás. Y sin embargo, digo esto por contraste, porque cuando el libro finalmente salió publicado y se tuvo bastante eco de entrada, resulta que los propios peronistas lo empezaron a usar como argumento para mostrar que Perón no estaba a favor de una bomba atómica, sino que lo animaba el deseo de tener energía abundante y barata para su plan quinquenal. ¿Usted cree Entonces, que, si bien Richard no es un científico en cuanto se ha demostrado, pero estamos ante un genio del engaño, o realmente el pueblo Argentina quedó muy mal amparada científicamente que pudo haber sido engañada tan fácilmente? lo del genio del engaño me parece un acierto. Argentina, en realidad, como yo pongo en el prólogo del libro, digamos, Argentina no tenía la suficiente capacidad o no tuvo la suficiente capacidad de evitar este fraude, esta cosa mal hecha, pero tuvo la suficiente capacidad para sanarse a sí misma, porque de hecho
la comisión investigadora que finalmente fue a visitar la isla Huemul y que determinó que ese proyecto no funcionaba, era toda integrada por argentinos, ¿no? La figura principal ahí fue Balseiro, por supuesto, pero también estaba el ingeniero Báncora y otros. Este, o sea que, y además, me parece que es importantísimo destacar de que de las cenizas de Huemul salieron la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina, y esa institución ha sido eh, este, eh, líder y ha sido responsable, diría, como quizás ninguna otra institución en la Argentina, del desarrollo científico-tecnológico del país, Claro, como quien porque en dice, ninguna otra área se ha hecho tanto avance científico aplicado a la economía y a la sociedad, digamos. En nuestros países tenemos este problema de que tenemos buenos científicos, pero no siempre esa ciencia se vuelca, digamos, a la sociedad en términos concretos. El caso de la energía atómica en Argentina es una excepción y por eso cabe destacarla. O sea, esa, digamos, vergüenza que pudo haber sufrido la Argentina de haber pasado ese momento en donde el presidente de la Nación hace un anuncio espectacular que al final termina siendo falso. Es verdad, eso es una vergüenza, pero no tenemos que olvidarnos que después hubo un fruto muy grande de todo eso, ¿no? claro, como quien dice, se puede considerar todo esto como un final feliz, porque si no hubieran invertido tanto en ciencia, no pudieran haber hecho lo que hoy en día lograron. Exactamente, tal cual. Por ejemplo, en estos días, justamente por la pandemia, mis compañeros del secundario me pidieron que grabara algunos videitos para contarles historias de la física, digamos, y qué es lo que hace un físico y qué sé yo. Y al final terminé haciendo algunos videitos que hoy día están en YouTube, con el nombre de Charlas de Cuarentena para la 15. La 15 es la camada de mis compañeros del liceo. Bueno, por si a alguien le interesa, hay dos que se refieren a la historia del sincrociclotrón. Este, y es muy interesante porque el sincrociclotrón en Argentina fue una máquina fundamental para el desarrollo nuclear del país, y esa fue comprada porque cuando Perón hizo el anuncio atómico, el príncipe Bernardo justamente estaba viajando a Sudamérica para vender productos holandeses. Y cuando se enteró de este proyecto Huemul y esos resultados, que en ese momento parecían muy promisorios, llegó a la Argentina y le dijo a Perón, ahí en la Universidad de Ámsterdam y la Casa Philips han desarrollado un sincrociclotrón que es un aparato de vanguardia en el mundo, qué sé yo, y Perón, así que se lo ofrezco para sus proyectos. Y Perón le dijo, sí, sí, cómo no. Y entonces, al final va un emisario del príncipe Bernardo a verlo a Richter, a Bariloche. Por supuesto, Richter no lo deja entrar a la isla ni nada por el estilo, pero después Richter le escribe a Perón y le dice, bueno, he estado con este profesor y me ha ofrecido este sincrociclotrón. A mí me impresiona muy bien, yo no lo necesito, no está para... No lo necesito para mi proyecto, pero puede venir bien en la Argentina para el entrenamiento de jóvenes físicos en Buenos Aires, en el instituto que ustedes acaban de armar ahí. Y, y resulta que el sincrociclotrón se compra por esa única razón, porque Richter le dice a Perón que parece que Claro. vale la pena. Es increíble, yo después fui jefe del laboratorio del sincrociclotrón muchos años después, y en esa posición me quise enterar. Además, en ese momento estábamos comenzando con el proyecto Tandar. Me quise enterar de cómo se había decidido la compra del sincrociclotrón. Y entonces fui a ver a mis viejos colegas que ya se habían abandonado el laboratorio, a preguntarles si ellos sabían, y no sabían. Entonces fui a verlo al ingeniero Galoni, que era el que se había ocupado del montaje del sincrociclotrón en el año 54, y tampoco sabía.
Entonces lo fui a ver al capitán Irola Goitía, que era el presidente de la Comisión de Energía Atómica cuando se compró el sincrociclotrón y se montó. Tampoco sabía, era una cosa de locos. Y bueno, al final, después con toda la investigación del proyecto de Huemul, me vengo a enterar que la razón por la cual tuvimos el sincrociclotrón fue porque, Todo porque gracias Richter a se lo había Richter, recomendado claro. a Perón, o sea, Bueno, ya una entrando cosa más fantástica. en tema, Así como mencionaba el tema de la política argentina para relacionarlo con la ciencia, mi pregunta es si últimamente ha influenciado positivamente o negativamente en la ciencia. ¿Cómo? Perdón, a ver, decí de vuelta, no entendí qué Si la cara. política argentina ha influenciado de manera positiva o negativa últimamente en la ciencia. Bueno, tiene subidas y bajadas, digamos, últimamente, hay que definir últimamente, digamos, em, el gobierno de Kirchner puso bastante plata, aumentó el presupuesto para ciencia y tecnología, pero no fue hecho de una manera, a mi modo de ver, que produjera resultados concretos, digamos. La ciencia en la Argentina funciona, este, hay buenos científicos y hay buenos laboratorios. Yo fui el primer presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que se creó en el año 96. Y eso creo yo que ayudó muchísimo a, a financiar la ciencia, porque el instrumento que existía hasta ese momento, que era el CONICET, prácticamente se había quedado sin plata, sin presupuesto. El presupuesto del CONICET iba mayoritariamente a sostener sus propios institutos, pero no aportaba ya para subsidios. La ciencia funciona a través de sistemas de subsidios. La agencia hizo mucho por eso y los presupuestos aumentaron mucho y eso ayudó. Pero el tema de la ciencia aplicada, el tema de pasar de la ciencia a la producción, al sector productivo, eso sigue siendo una gran deuda, un deber pendiente en la Argentina. Entonces, durante la década del 2000, digamos, 3 al 2010 más o menos, 2000, por ahí, qué sé yo, los presupuestos, como decía, los presupuestos de ciencia y tecnología aumentaron en la Argentina. Después vino la crisis, por supuesto. El gobierno de Macri descuidó un poco todo eso, y por supuesto se encontró con un déficit tremendo, o sea que todos los presupuestos para los organismos públicos fueron recortados, de manera que la ciencia ahí empezó a sufrir. Ahora se supone que este gobierno está jugado, el actual gobierno está jugado a apoyar la ciencia, pero en la práctica hoy día no está pasando nada, porque obviamente estamos viviendo una situación muy, muy complicada. Claro. Así que no podemos juzgar. Lo que podemos decir de la actualidad es que la situación es muy difícil, pero bueno. En base a lo que tú mencionabas, ¿verdad? Y tu experiencia, te digo, sabemos que Argentina es uno de los pocos países capaces de formar profesionales orientados a la energía nuclear. ¿Cómo ve los jóvenes respecto en esas dichas carreras, verdad? Más o menos. El área de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el área nuclear, salvo por INVAP, que sigue adelante con sus proyectos internacionales, pero también sufriendo un poco todas las cuestiones presupuestarias. En fin, INVAP no vive del presupuesto nacional, pero sí vive a veces, por ejemplo, los radares o los satélites son proyectos nacionales, de manera que los contratos que INVAP tiene en esas áreas son contratos financiados por el Estado. Y todo eso está un poquito debilitado ahora. Pero, por otra parte,
yo no veo que, me da mucha pena decirlo y comprobarlo, pero me parece que la Comisión Nacional de Energía Atómica en este momento no está muy bien orientada, no está muy bien organizada, está un poquito derivando en situaciones de cierta mediocridad, digamos. En fin, ojalá que se pueda recuperar, pero no tengo mucha. Pero bueno, de cualquier manera, no, el Centro Atómico, el Instituto Balseiro, por ejemplo, que es donde se estudia ingeniería nuclear, además de física, y ahora hay carreras de telecomunicación y mecánica, también, bueno, el instituto continúa, y la verdad que mantiene su prestigio internacional bastante bien, digamos, ¿no? Hay mucha Claro. gente muy capaz, la verdad que hay jóvenes fantásticos, sí, eso ¿Usted sí. cree, a modo ya de opinión personal, que la mala Mm. fama que se tiene coloquialmente de las energías nucleares está impulsada por las corporaciones de combustibles fósiles que causan más daño al planeta? No, yo no lo diría tan así, no lo diría tan así. Yo creo que es como, es muy entendible que la sociedad en su conjunto tenga muchas reservas con respecto a la energía atómica, especialmente después de Chernobyl. Lo de Claro, Chernobyl fue muy impactante. Después vino Fukushima, pero Fukushima también asustó mucho a todo el mundo, pero Fukushima no produjo una sola muerte por el accidente nuclear, ¿no? Por supuesto creo que fueron 20.000 muertes por el tsunami y el maremoto, qué sé yo, tsunami. Pero de cualquier manera, me parece que las reservas que la sociedad en general tiene por la energía nuclear están como bueno, justificadas no sería la palabra, pero me parece que son entendibles. De cualquier claro. manera, tanto Chernobyl como Fukushima han contribuido, digamos, a que el tema de la seguridad nuclear haya mejorado sustancialmente. Y yo creo que mi opinión personal es que, pero que es compartido hoy día por una gran parte de la gente, de los expertos, digamos, inclusive gente que previamente estaba jugada en contra de la energía nuclear, hoy día ya están aceptando, la gente que sabe de estas cosas, que la energía nuclear es una necesidad para evitar el cambio climático, digamos. Nosotros tenemos una situación muy grave con el tema del cambio climático, y si seguimos quemando combustibles fósiles vamos a estar en problemas, ya estamos en problemas serios. Entonces, yo creo que la energía nuclear debe ser apoyada, debe ser desarrollada, debe ser impulsada a la búsqueda de nuevas formas de energía nuclear más seguras. De hecho, la fusión, justamente, el proyecto de Richter, pero bien hecho, puede ser la solución al futuro, digamos. ¿Y usted cree que la ciencia en Argentina se mantiene, por así decirlo, en un nicho cerrado o existe una amplia cultura científica que incentiva a la gente a unirse? Bueno, yo he dicho más de una vez, la sociedad argentina me parece que aprecia la ciencia, pero casi como un valor cultural, o sea, es como que es como por la misma forma que aprecia el buen arte, las buenas obras de teatro, las buenas pinturas, digamos. Si hay un buen pintor argentino, la sociedad argentina está contenta. Si hay un premio Nobel argentino, la sociedad argentina está contenta. Pero es distinto a tener aprecio de eso como valor cultural a tener aprecio de eso como valor estratégico. Valor estratégico significa que la sociedad argentina sería bueno que se diera cuenta que la ciencia es necesaria para el desarrollo del país, el desarrollo económico y social del país. Y eso no ocurre todavía, eso no ocurre. De hecho, el sector industrial argentino no se apoya en la ciencia, no la usa, no le saca, no se juega, digamos, a usar el conocimiento como base
el desarrollo empresario. De manera que, y eso es estratégico, porque digamos el futuro de nuestros países pasa por ahí, no hay ninguna Claro. duda. Nosotros no tenemos problemas, digamos, o sea, a nosotros no nos mueve tanto, al menos, el tema de la defensa, como puede ocurrir en los países centrales, ¿no? Digamos, por ejemplo, digamos, en Estados Unidos la ciencia es un valor estratégico, Por la guerra, casi diría evidentemente. yo, exactamente, casi principalmente por la defensa, más que por la economía. Entonces ahí está ese factor. Para nosotros debía ser un valor estratégico para el desarrollo nacional. Y en ese sentido la sociedad no percibe eso. De hecho, hay buena parte de la dirigencia argentina. Yo recuerdo siempre el caso de, una vez estaba con un economista argentino de buena reputación, prestigioso y demás, que me decía, che, qué suerte que tenemos que la investigación y desarrollo la hacen los otros países, así nosotros no tenemos que gastar en eso, y después que ya lo tienen desarrollado nosotros le compramos las cosas. Este, eso es Claro. un error garrafal, digamos. Eso es contrario a todo lo que puede ser un espíritu de capacidad de decisión autónoma, de soberanía y de competitividad, por otra parte, porque la única manera de competir es estar a la vanguardia en el conocimiento. Digamos, si yo hago heladeras y copio las heladeras, las copio con recetas compradas, digamos, en donde no pongo nada de inteligencia propia, yo nunca voy a poder competir en la industria internacional de las heladeras, porque siempre voy a estar en segundo lugar, digamos, siempre voy a estar en la cola, copiando lo que hacen otros. Si yo quiero competir, tengo que hacer una heladera mejor. Y para hacer una heladera mejor tengo que entender cómo funciona la heladera y Y tengo que estará a la ser capaz de vanguardia. hacer un desarrollo propio. ¿Sí? Y ya más, volviendo al tema de Perón, ¿usted cree que fue una cuestión de azar de que en esas épocas vinieran científicos nazis a la Argentina? ¿O estuvo ligada quizás a una matriz ideológica? Que vinieran científicos a la Argentina. Científicos A nazis a la ver, Argentina, como es el caso de Kurt Tank o Walter Horten. bueno, eh, me parece que en, en los años que eso ocurrió, o sea, en la posguerra o durante la propia guerra, digamos, eh, Argentina era un país muy atractivo, muy atractivo. La economía argentina era buena, tenía un montón de, ¿cómo se dice?, de indicadores que lo hacían un país atractivo para cualquiera que quisiera salir de Europa. Digamos, de hecho la inmigración italiana, Barotto, que fue el creador de INVAP, contaba el otro día, ¿no es cierto?, cómo es que sus papás decidieron venir a la Argentina porque pensaron que era el lugar donde sus hijos se iban a poder educar. Era Claro. notable, ¿no es cierto?, que alguien decidiera eso en función de la educación, de la oportunidad de educarse. Bueno, ese es el primer lugar. En segundo lugar, es verdad que muchos científicos nazis vinieron pero en realidad lo de nazi es relativo, porque efectivamente Kurt Tank era nazi, Richter no lo era, este, y, y por supuesto Bormann, Eichmann, en fin, bueno, esos no eran científicos por otra parte, pero hubo científicos muy importantes que vinieron a Argentina que sí habían sido parte, digamos, del gobierno nazi. Por ejemplo, el doctor Mecbach, que estuvo en Bariloche eh, después de la guerra y que fue un físico muy bueno, muy importante, que hizo una gran contribución, era submarinista, pero él no era nazi Claro. y era un buen físico. Selman Egeberg, que vino escapado de Europa, era discípulo de Otto Hahn, fue a radicarse a Tucumán y creó un grupo de radioquímica, y después cuando el ciclotrón, hablando de lo que habíamos hablado antes, el ciclotrón empezó a funcionar, se vino a Buenos Aires y sacó
provecho enorme de ese sincrociclotrón. En el año 55, en la primera conferencia de usos pacíficos de energía nuclear, Argentina estuvo un lugar destacadísimo con el descubrimiento de una docena de nuevos radioisótopos que habían sido descubiertos en Buenos Aires con el sincrociclotrón, etcétera. Eso fue hecho por Selman Egebert y él tampoco era un nazi, digamos. O sea, hay que tener un poquito de cuidado con las etiquetas. Por supuesto, era gente que bueno, que por la edad habían tenido que participar de la guerra y del ejército de Hitler, ¿no? Sí, pero no Alemán, necesariamente estaban vinculados a esa ideología. exactamente. Y ya Así que, más, sí, disculpa que lo corte, pero ya más a modo de sí, opinión, ¿qué sí. piensa de las teorías de la gente que dice que Hitler vivió en Argentina en sus últimos días? Está bueno. Tengo un gran amigo que está convencido de eso y americano y que ha escrito varios libros sobre eso. Y bueno, espero que no me escuche, pero no creo en eso, no creo. Pero no lo puedo asegurar, digamos. Esta persona, de hecho, tengo que reconocer que hace poco alguien me trajo un documento que verdaderamente me impresionó. Es un documento que presumiblemente está escrito por un colaborador muy cercano a Richter y describe muchos detalles de la vida de, perdón, Richter no, Hitler, describe muchos detalles de la vida de Hitler acá en la Argentina que impresiona. Hasta, por ejemplo, da detalles de que Eva Braun desde Bariloche tuvo que viajar de apuro a Santiago de Chile porque era el lugar donde más rápido podían prestarle auxilio médico porque estaba enferma, tenía un problema. Eh, la verdad tengo que reconocer que ahí quedé medio impresionado con ese documento y así que además conozco gente que está convencida de que lo ha visto Hitler en Agitado. Argentina. Así que no lo sé, yo soy escéptico, pero Claro, no lo ya sé. pero existe esa ligera posibilidad de... Sí, 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 Bueno, hay y mucho. ya esta pregunta me gusta mucho hacerla porque como que mueve un poco el piso a los invitados. Ya en tono más existencial, un hombre de ciencia como usted, ¿en qué cree? Si la pregunta es si yo creo en Dios, la respuesta es sí. Eh, puede ser que no sea del todo habitual, pero más o menos, digamos, que un científico crea en Dios, digamos. Sin embargo, bueno, yo soy creyente. Creo que en buena medida porque fui educado de esa manera, ¿no? Digamos, yo creo que uno Claro, nace y ya tiene los padres, tiene el entorno familiar y lo que sea, que bueno, uno nace católico, nace judío, nace protestante o nace nada, digamos. De manera pero por otro lado, eh, este, si bien a veces hay cosas de la liturgia digamos, yo soy católico practicante, pero hay cosas de la liturgia que la verdad o cosas que le escucho decir a los sacerdotes, por ejemplo, que me parecían ridículas y no puedo compartir, digamos, pero desde el punto de vista científico, obviamente, eh, uno científicamente, por lo menos por ahora, no puede usar la ciencia para demostrar que Dios existe o no existe. Lo que a mí me impacta más es que la naturaleza es algo tan increíble, pero tan increíble. El equilibrio, las cosas. El otro día estábamos hablando con alguien sobre las hormigas, ¿no? Digamos, uno ve una cosa tan chiquitita que parecía que tuviera un cerebro espectacular para trabajar en forma colectiva. O sea, saben dónde tienen que ir, dónde tienen que venir, dónde está el azúcar, qué sé yo, o las flores, o las plantas, o los animales, y el ser humano mismo. Cuando uno ve un bebé que va creciendo, es una cosa maravillosa. La cantidad de cosas que tienen que estar en un equilibrio absoluto para que todo eso funcione es algo tan fantástico que la verdad que, qué sé yo, me parece que eso es una prueba de Dios. O sea, un Dios que no no tiene forma de cuerpo humano ni nada, es una cosa un
poco más abstracta, digamos, de lo que a veces las estatuas y las figuras en las iglesias y demás, los iconos y demás transmiten, pero la verdad es que además la otra cosa también es, digamos, las teorías modernas, hasta los años 20 se creía que el universo era estable, que estacionario. Después se descubrió que no, que ha habido un Big Bang, ha habido un comienzo de todo, y hay gente que dice que la teoría del Big Bang es contraria a la noción de la existencia de Dios. Bueno, yo diría que podría muy bien ser lo contrario, Claro, digamos. Es como que hay un punto de creación. sí, dicen, Eh, no sé si es verdad, pero yo escuché que el autor de esa teoría la inventó y se le acusó cuando lo hizo justo de creacionista, porque la hizo como para explicar que había un principio. bueno, puede ser, eso nunca lo había escuchado, pero podría ser. Podría muy bien ser. Lo cierto es que cuando Hubble descubrió que el universo se estaba expandiendo, digamos, eso fue un impacto. Lo notable de eso es que, bueno, ustedes saben, previamente a eso, Einstein había desarrollado su teoría general de la relatividad y la ecuación le daba que el universo se expandía y eso era tan contrario al concepto predominante en ese momento que Einstein le agregó una constante a su ecuación de gravitación para que diera el resultado de un universo estacionario. Y después cuando se descubrió que el universo en realidad se expandía realmente, Einstein dijo, ese fue el peor error de mi vida, haber metido esa constante. Este, pero, en fin, todo es un gran misterio y uno no puede dejar de sorprenderse de cómo las leyes de la naturaleza funcionan, ¿no? Desde el punto de vista de la física nuclear, por ejemplo, o de la mecánica cuántica, uno puede observar que las constantes que rigen las leyes de la naturaleza, las cuatro fuerzas fundamentales, digamos, que rigen el comportamiento de las cosas, tienen un equilibrio increíble, increíble. Bastaría que fueran una milésima parte diferente de lo que son para que ya todo dejara de ser posible, la vida no podría existir. O sea que realmente es impresionante, es impresionante. En fin, esa es mi, mi posición. Claro, Bien, muy interesante. ya digamos una de las preguntas del final, pero le quería también hacer la pregunta que quizás es un poco filosófica, por decirlo así, pero digo, ¿cómo ve usted a las nuevas generaciones, a los jóvenes? Desde el punto de vista humano, ¿verdad? Eh, Uno no puede dejar de tener mucha esperanza, ¿no? En la juventud, porque es el futuro, obviamente, es una trivialidad decir eso, pero eh, yo no sé muy bien, la verdad que no estoy seguro, tengo esperanzas de que uno ve jóvenes alrededor mío, no tendría que decirlo, pero mis propios nietos, yo tengo 10 nietos y los 10 son excepcionales, digamos, realmente me impresionan las cosas que hacen, las cosas que dicen, las cosas que piensan, la capacidad que tienen, la buena onda, digamos, de manera que eso me da esperanza. Por otra parte, uno ve tanta miseria, tantos problemas, tanto aumento de la pobreza. Piensa en tantos chicos que están desnutridos, que eso obviamente va a perjudicar y hacer que mucho de nuestro futuro esté afectado por esta tragedia social, ¿no? Por otra parte, vaya a saber, digamos, la mente humana, hay muchos chicos que de la miseria salen y que tienen inquietudes y después terminan siendo
gente que hace grandes aportes a la sociedad, ¿no? Es muy difícil esa pregunta que me hacen, es muy difícil. Hay que, por supuesto, lo que hay que hacer es tratar de hacer todo lo que se pueda para evitar esto, este drama de la niñez desnutrida, de la niñez desvalida, de la niñez desatendida. Eso tendría que ser y es una tragedia argentina, por ejemplo, que Argentina, siendo un país tan rico, tenga tanta pobreza. Sí. Bien, y otra pregunta que va de la mano de la anterior es, bueno, ¿cuál era la opinión de un científico como usted acerca de todos los movimientos sociales que con, digamos, estas nuevas generaciones ha sido eh, en algunas veces conflictivo y más notorio, ¿verdad? Como puede ser el tema de defender aún más una agenda de derechos, tenemos el feminismo y tal. Bueno, en eso me gustaría que todo fuera más equilibrado. Eh, yo pienso que es bueno que los derechos humanos sean una causa que se apoye, que progrese y que avance, pero a veces veo tales exabruptos y tales exageraciones y tales extremismos que me molestan, me entristecen. Este, la gente, a veces hay actitudes tan soberbias, tan como que yo tengo derechos, yo tengo derechos, yo tengo derechos, y me tienen que dar esto, me tienen que dar lo otro, y yo digo, ¿por qué no? Sería bueno que la gente tuviera un poquito más de humildad y dijera, bueno, a ver qué es lo que yo puedo dar de mí. Este, a veces pienso que las guerras han tenido ese efecto sanador, ¿no? Los alemanes, estábamos hablando de Hitler y nazismo antes, ¿no? Y yo hablaba del doctor Mekbach en Bariloche. Me acuerdo que Mekbach me contaba, en el año después de la guerra, nosotros teníamos que salir al campo a buscar papas, a ver si podíamos encontrar alguna papa por ahí tirada para poder comer. En esa circunstancia fue que Alemania se reconstruyó por completo. Yo creo que ahí en buena medida se debe haber reconstruido, igual que Europa en general, porque la gente sufrió tanto, tanto, tanto que dejó un poquitito de lado su exigencia de contar con derechos y de que los gobiernos den más de esto y den más del otro, y se tuvo que arreglar como pudo. Así que, en cierto modo, el cierto tipo de abundancia que todavía en la Argentina existe me parece que tiene ese efecto negativo, digamos. Quizás yo pensaba a lo mejor esta crisis que estamos viviendo ahora con la pandemia, que hace que la economía y tantos tengan que sufrir consecuencias bastante graves. Bueno, de hecho, por ejemplo, ahora la CGT, he leído que ha aceptado, digamos, que los obreros cobren 25% menos de sus salarios, ¿no? O sea, ese tipo de actitud frente a una crisis tiene algo de aspecto positivo, me parece, ¿no? O sea, así es como veo yo la cosa, en el sentido de que Bien, creo que los derechos están bien, pero los deberes también deben estar presentes. muy bien. Y también una pregunta que va más ya dirigida hacia usted. Si tuviese que hacer tipo un resumen o cómo ha sido toda su trayectoria, su vida, las experiencias que ha vivido, ¿cómo lo podría definir, resumir o catalogar? Bueno, yo creo que he sido un privilegiado, absolutamente. He tenido ayuda de todos lados. Justamente, yo creo que les comentaba, ¿no? Al principio de este programa que Malman
mi profesor Malman falleció anteayer, ¿no? Y él y otro profesor, Bess, por ejemplo, y yo recordaba esto justamente a raíz de esta noticia del fallecimiento de Malman. Ellos dos, en un momento dado, en el año 64, vinieron y me dijeron, alumno Mariscotti, usted ahora debiera pedir una beca para ir a hacer un entrenamiento al exterior. Y me ayudaron a conseguir la beca y además me ayudaron a conseguir un lugar de trabajo. Yo terminé yendo a un laboratorio muy grande en Estados Unidos, el laboratorio de Brookhaven, y eso marcó mi vida, digamos, fue un hecho extraordinariamente importante en mi vida. Eh, bueno, eso fue, por ejemplo, un privilegio, una suerte. La otra suerte que tuve fue la de estudiar física en la edad de oro de la Facultad de Ciencias Exactas, que fue entre el año 59 y 66. La otra fue tener padres que se ocuparon de mi educación y se ocuparon de guiarme cuando estaba en la primaria y que se preocuparon de que fuera prolijo, de que atendiera, que fuera disciplinado, qué sé yo. Después colaboradores de todo tipo, en fin, oportunidades, muchas oportunidades. Yo no puedo estar más que agradecido realmente, ¿no? Tengo una familia maravillosa. Acabamos de cumplir, ¿cuántos años? 58 años de casados con mi señora. Felicidades. Gracias. Y el 27 de abril pasó eso, así que fue hace poquito. Estamos casi llegando a la boda de diamante. No, a veces pienso que mi vida es un milagro. También eso me hace ser creyente, porque a veces pienso que me han pasado algunas cosas que son próximas a un milagro, digamos. En fin, de cualquier manera, yo pienso que es muy sano ser agradecido. Es gratis y, es bueno porque uno debe estar siempre pensando que las cosas que recibe de los demás. Y es mucho, como decíamos recién, de los derechos y deberes. Es mejor pensar que uno es deudor a que uno es acreedor. En fin. ¿Están ahí todavía? Sí, sí. Ah, Creo que Bueno, es muy Palito iba a hacer interesante una lo que pregunta, unas preguntas mencionaba más. Mario, y también digo, bueno, la pregunta es cómo se ve usted de acá a los próximos años. ¿cómo me veo? ¿Esa es la pregunta? Sí, Hola. Qué sé yo. Por un lado, digamos, con 80 años, voy para los 81, no puedo dejar de pensar que bueno, que la vida tiene un trayecto y que ese trayecto llega a su fin. Eh, Ojalá que tenga unos cuantos años más. Me gustaría, como dije antes, poder terminar de escribir un nuevo libro sobre la historia de Mbappé, quizás otros. La verdad que me gustaría escribir más. La empresa Tomografía de Hormigón Armado me ocupa bastante tiempo y me crea preocupaciones y, y un poco de ansiedades a veces por el tema de pagar sueldos, ahora en la situación que estamos y demás. Me gustaría, por ejemplo, poder delegar en otros o entregarle la empresa a otra persona, y yo desligarme un poquitito, mirarla más desde afuera y dedicarme a la escritura. Si antes de terminar mi vida puedo escribir algo más, creo que me gustaría. Eso es lindo, ¿no? Este, qué sé yo, estoy
con esta crisis, la verdad que un poquito preocupado. Así como mencionó, bueno, que usted es creyente y por lo que nos decía recién, digo, bueno, me atrevo quizás a preguntarle de si le tiene miedo a la muerte. No, creo que no. No, me parece que no lo he pensado mucho. La muerte es realmente un gran misterio. Me tocó hacer una pequeña reflexión hace un par de meses que todos los años hacemos una misa entre los compañeros del secundario para recordar a los fallecidos y ahí hice una reflexión sobre la muerte, ¿no? La muerte es un gran misterio al cual le prestamos poca atención en realidad, ¿Es quizás verdad? mejor, ¿no? Pero no sabemos nada qué es lo que pasa del otro lado. Pero en principio no tengo miedo por ese lado. Este, uno tiene ganas de vivir, pero sabemos que se va a terminar, así que este, no, no hay mucho La miedo. verdad que muy interesante sus reflexiones, pero antes de Bueno, despedirlo, eh, para ¿qué consejo le daría a nuestros espectadores, quizás a una persona que esté interesada, quizás en Argentina, estudiar física nuclear o alguna rama parecida? em, también eso es un privilegio, digamos, tener vocación científica, porque hacer ciencia es, digamos, no lo quiero que parezca degradar, pero es como un pasatiempo extraordinario, digamos, y que a uno le paguen, uno sea un profesional de la ciencia que recibe un sueldo por dedicarse a la ciencia es un privilegio. Eh, Realmente descubrir eh, o de dialogar con la naturaleza tratando de descubrir sus secretos es una cosa muy linda. Um, Naturalmente hay que tener vocación para esto. Hay mucha gente que no le toca de cerca el tema. Pero junto con esa vocación, creo que uno tiene que tener, ya más en general, como vocación de vida, la idea de ser útil, de servir a la sociedad, servir al prójimo. Y, y bueno, me parece que la ciencia es una vía para eso, si uno la asume como tal, digamos, en el sentido y en ese sentido también vuelvo un poquito a lo que hablaba antes, de que una ciencia este, que pueda servir realmente a la sociedad, que yo he estado trabajando bastante en mis últimos años en política científica como presidente de la academia, como presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, como miembro del directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas, en fin, varias tareas que tuve de ese tipo, me acercaron bastante al tema. Fui subsecretario de Ciencia y Tecnología, al tema de la política científica y por eso soy sensible al hecho de que en nuestros países sería bueno que eh, impulsar empresas tecnológicas, Sí, totalmente. impulsar, digamos, el producto, hacer que los científicos se animen a aplicar sus conocimientos. Bueno, la verdad, Mario, ha sido todo un Así. honor tener nuestro programa y que hayamos Bueno, muchas gracias. podido hablar de todo un poco. Muchas gracias. Les agradezco mucho y entre paréntesis estaba pensando si alguien tiene ganas de saber más de la isla Huemul. Nosotros en el año 84, 85, 84 hicimos un programa de televisión en donde se lo muestra Richter estoy yo ahí recorriendo la isla y explicando qué es lo que pasó y todo. Y eso se puede encontrar en YouTube buscando Allá vamos Mariscotti. Con, e- con, es- con esa referencia pue- pueden, pueden Ahí va. encontrar Bien, lo eso. buscaremos y Sí, también lo mostraremos para que la gente, ¿verdad?, pueda
investigar después de la entrevista y quizás antes también para seguir poniéndose en contexto. Vamos Y como decía a, acá, vamos a Y dejar después en bueno, la también, descripción el link de el libro para descargarlo para comprarlo en ah, Amazon y de esta gracias, sí, entrevista. muy bueno. Y después otra cosa, pero no sé si eso es un poco más esto que hice para mis compañeros de secundario, que está ahora también en YouTube como charlas de cuarentena para la 15. Ahí en ese momento hay 6 videos que algunos hablan de mi vida en Brookhaven, otros hablan de la historia del ciclotrón, este, y qué más. Eh, sí, ese tipo de cosas. En fin, si le puede interesar a alguien. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Me parece que me han hecho preguntas muy, muy interesantes. Los felicito. bueno, muchísimas gracias. Es más que un Muchísimas honor gracias. recibir ese elogio de su parte. Y bueno, como decía Juan, que agradecerle el tiempo y eso.